Bueno, como lo venía anticipando, ya nos encontramos con el doctor Pedro Cateriano, quien es ex premier de la República, quien es ex ministro de Defensa y un político de bastante experiencia para que nos dé su opinión, nos dé su percepción sobre los hechos que se vienen suscitando en el país, lo que se viene dando en la coyuntura política y, como se dice, en esta gran crisis que viven los poderes del Estado, que es una acumulación de los errores, una acumulación de la actuación de las personas, no de las instituciones como tal, porque las personas finalmente son las que toman las buenas o las malas decisiones, ¿no? Así que ya le doy la bienvenida al doctor Pedro Cateriano. Doctor, como siempre es un gusto conversar con usted y le doy la bienvenida a nuestro programa. Buenos días. Buenos días, encantado de estar nuevamente con ustedes. Bueno, en realidad lo que estamos apreciando son las consecuencias de amenazar el orden democrático y constitucional de manera permanente. Este proceso político que nos está acercando a una anarquía política nunca vista en nuestra historia republicana, porque hay que señalarlo con toda claridad y énfasis. Nunca hemos tenido esta cantidad de rotación de presidentes y este cambio ya de ministros de Estado que hace imposible la gobernabilidad. Esto empezó violando el orden constitucional cuando se malinterpretó la Constitución, forzando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, señalando que él debía ser vacado por una incapacidad moral permanente. Se advirtió en todos los tonos, en todos los escenarios, que una decisión como esa, claramente contraria y violatoria al orden constitucional, iba a abrir la vía al caos político en el país. Y eso es lo que está ocurriendo, porque ya impúdicamente los sucesivos congresos no solo han malinterpretado este texto constitucional, sino amparados en alianzas políticas siniestras, inesperadas, como quieran calificarlas, está arrasando con el ordenamiento constitucional y legal. Y esto parece que ya es imparable, porque se sienten totalmente impunes. Ya robarle sueldo a los trabajadores, ¿no? Parece algo normal en el Congreso, ¿no? Y cosas así. Claro, se creen intocables, ¿no? Se creen que de alguna forma, pues, las situaciones o acciones que tomen no van a repercutir de alguna manera hacia adelante cuando dejen de ser políticos, cuando dejen de trabajar en el Congreso, cuando dejen de trabajar en el Ejecutivo, por ejemplo. Doctor, usted me hablaba de alianzas siniestras. ¿A quiénes se refiere en específico? Me refiero específicamente a todas las alianzas que han ocurrido, no solo en este, sino en los anteriores parlamentos. En este caso es absolutamente incomprensible, contra natura, que se hayan unido Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches. Eso es incomprensible. La única manera de entender esto es que han privilegiado sus intereses personales, sus problemas de carácter penal, sus apetitos partidarios y han dejado el interés nacional, que es lo que venimos apreciando muy claramente, ¿no? Pero hemos también visto en anteriores oportunidades cómo fujimoristas y apristas que precisamente en la etapa de Kuczynski tenían el control total. Keiko Fujimori no tuvo la necesidad de un pacto no escrito con el APRA para actuar, pero sin embargo, con todo ese poder, no solo se cargó la democracia, sino que inclusive afectó intereses propios de su partido. Por ejemplo, su hermano fue el más votado y lo acusaron los fujimoristas de corrupción en la negociación, según ellos, del indulto con Pedro Pablo Kuczynski. Y a lo largo de estos años, otro Fujimori ha terminado condenado, porque eso no está en la agenda política, no se debate en los medios, pero Kenji Fujimori está condenado por la justicia. Luego vemos que contra viento y marea, estas alianzas han tenido también intereses, como por ejemplo, ahora, últimamente, esta amnistía. Pero como siempre, el fujimorismo es selectivo y priman sus intereses políticos. Por un lado dicen defender a los militares y por otro han perseguido durante 12 años a militares que cumplieron con sus deberes de manera profesional y honrada. Y permítame una licencia democrática. Después de 12 años de investigaciones,
en 4 fiscalías distintas, con participación de fiscalías superiores, ha sido archivado el proceso de compra del satélite que se inició en el 2012. Y por hacer daño político, Fuerza Popular y el APRA involucraron a oficiales de la Fuerza Aérea y funcionarios del Ministerio de Defensa que actuaron con integridad. A lo largo de estos 12 años, señor Walker, no ha aparecido una sola persona que diga, me acojo a la colaboración eficaz para decirle que yo soborné a Cateriano. Tampoco ha aparecido una cuenta bancaria en donde diga, acá está el dinero que se le dio a Cateriano. Tampoco nadie del entorno más cercano que trabajó conmigo, a diferencia de otros, dijo que por encargo había recibido dinero para dármelo. Ni tampoco un empresario ha venido a mi casa con $3 millones para aportármelos. Eso no ha ocurrido. Cuando Mulder y Becerril y Luciana León en distintas comisiones levantaron el secreto bancario, el de mis comunicaciones, yo pedí públicamente que se expusieran los resultados. Pero claro, como no encontraron absolutamente nada, no exhibieron ninguna prueba. Es más, yo concurrí a la comisión de fiscalización que manejaban Becerril y Mulder en dúo, por el caso del audio adulterado de luz verde. Y como no encontraron absolutamente nada, me denunciaron por defraudación tributaria. Yo, como exministro y ex primer ministro, tenía el derecho al antejuicio constitucional. Ellos no lo respetaron. Y yo ciertamente no me corrí de la justicia, no alegué persecución política. Me sometí a la investigación fiscal en la Fiscalía de Delitos Tributarios. Y por supuesto no encontraron nada, absolutamente nada. Hoy en día vemos que Becerril está absolutamente blindado en el Congreso y Mulder reclama el derecho al antejuicio constitucional cuando él vulneró y violó descaradamente el texto constitucional. La justicia tarda, pero llega. ¿Y por qué menciono este tema? Porque uno de los grandes flagelos de la democracia hoy en día es la lucha selectiva contra la corrupción. A mis amigos todo y a mis enemigos la ley, ¿no? Y entonces así no se puede combatir la corrupción. Estamos viendo este espectáculo bochornoso del Parlamento de cómo ejerce su poder. Y esa es una de las consecuencias también del descrédito del Parlamento. Y si a esto sumamos el silencio cómplice de la presidenta Boluarte, que ya abandonó su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, las consecuencias son estas. El repudio popular. Nunca en nuestra historia republicana, por lo menos desde que se hacen encuestas, hemos tenido una persona ocupando la presidencia con este grado de desprestigio y de pruebas evidentes de irresponsabilidad e improvisación. Esto se advirtió también en todos los tonos al momento de elegir. No solo votamos, mayoritariamente los peruanos eligieron a un partido improvisado, irresponsable, con ideas marxistas, leninistas, mariateístas, reñidas contra la corrupción, sino a un partido con iniciativas golpistas. Estas iniciativas golpistas se concretaron con el efímero golpe de Estado que dio Pedro Castillo, y por eso está detenido, por golpista y por corrupto. La presidenta Boluarte accedió constitucionalmente a la presidencia porque ella ocupaba la vicepresidencia de esa fórmula. Pero no hay que olvidar tampoco los cambios camaleónicos de la presidenta Boluarte. La presidenta ha sido abogada de confianza de Vladimir Cerrón, del núcleo duro de Vladimir Cerrón, antiminera convicta y confesa, hecho que también ayudó a paralizar las inversiones en este sector tan fundamental para el desarrollo nacional, y hoy día pretende presentarse como la gran demócrata. Pero lo que hemos visto en el poder es frivolidad, irresponsabilidad
y, digámoslo claramente, una ineptitud manifiesta y una ausencia de liderazgo político, ¿no? Y sobre todo, como se dice, la gran crisis que existe en los poderes del Estado, porque es una acumulación de hechos que se han ido dando, ¿no? El tema en el Congreso, por ejemplo, el tema de la presidencia, que si bien fue un mandato constitucional de la señora Boluarte, ya antes de la juramentación, durante y después, más allá de las críticas que se daban los congresistas, le tendieron la mano, ¿no? Los acuerdos bajo la mesa, que hoy en día son mucho más evidentes para los que algunos no se han dado cuenta. En la fiscalía, por ejemplo, doctor, diferentes bandos, ¿no? Tenemos a Domingo Pérez, Bela Barba, Patricia Benavides, señor Villena, Pablo Sánchez, entonces, también el Poder Judicial, ¿no? Entonces, los que imparten justicia, los que buscan la transparencia, cuando todos estos poderes, cuando toda la crisis estalla, se puede decir que hoy en día tenemos diferentes formas de ver la política, porque los que imparten justicia, los que hacen política, la gran mayoría hoy en día están como que partidos, ¿no? Todos contra todos, parece una guerra de Troya, parece como es la serie Game of Thrones. Entonces, cuando pasan estas cosas y no hay reformas del sistema de justicia, cuando hay reformas que muchas veces son buenas, como por ejemplo la bicameralidad, como el tema de reformas electorales, y muchas veces se utilizan o se hacen al caballazo o se hacen a medias para querer figurar y no realmente con la verdadera capacidad que necesita el país, pues es también lo que ocurre, ¿no? Y también obviamente la gran corrupción, la burocracia. Creo que es una mezcla de varias cosas, doctor. No sé si usted coincide. Exactamente. Más allá de lo que ha mencionado también, que es cierto. Y creo que gran responsabilidad la tiene el propio Poder Judicial, que no ha impulsado una reforma, y el Poder Judicial tiene la facultad legal y constitucional para hacer planteamientos de reformas a su crítica situación. Yo pensé que con el escándalo de la fuga de Inostroza, porque para que en una democracia se fugue un vocal supremo, esa es una gravísima señal. Sí. Acá se ha pasado la hoja rápidamente. Pero hay que recordar que en ese contexto, la Corte Suprema debió haber impulsado una radical reforma, precisamente para evitar la interferencia política del Parlamento. Y el Poder Judicial no lo ha hecho, hay que decirlo claramente. Hay una gran responsabilidad del Poder Judicial. Ahora, de ahí creerle a los fujimoristas y apristas, tampoco, como diría uno de sus líderes más egregios. O ya se han olvidado la justicia en la época de Blancanélida Colán, por ejemplo. ¿Qué era Blancanélida Colán durante la dictadura de Fujimori y Montesinos? La señal de impunidad, de encubrimiento de los actos delictivos del fujimorismo. ¿Y qué fue Méndez Jurado en la época de Lapra? Lo mismo, o casi lo mismo, ¿no? Que impidió se tramitara la acusación constitucional aprobada por el Parlamento, y precisamente a raíz de ese hecho bochornoso, la Constitución modificó el procedimiento para evitar la impunidad. Ellos han sido intocables. La señora Gladys Echaíz se atrevió a investigar a los apristas. Eso es lo que quieren apristas y fujimoristas, seguro, que regresen Méndez Jurado, la Echaíz, Blancanélida Colán. Esta fiscalía, con todos sus defectos, que los tiene, yo he padecido esos defectos, 12 años, señor Walker, para una investigación. Dígame, ¿en qué país es esto comprensible? En 4 fiscalías diferentes, con 4 fiscalías superiores. ¿En dónde? ¿En dónde? Pero tampoco se le puede acusar de selectividad, porque la Fiscalía y el Poder Judicial, sin intervenciones de consignas políticas o partidarias, ha sancionado a líderes políticos de distintas agrupaciones de diferentes tendencias ideológicas y políticas. Entonces, cuando el APRA dice me persiguen, y los últimos archivamientos de lavado de activos de la Fiscalía, entonces también son consecuencia, que algunos de ellos se han beneficiado, también son consecuencia de ese manejo de la Fiscalía en la época de la fiscal X o el fiscal X. Acá hay evidentemente un aprovechamiento político. Están avanzando los procesos de financiamiento ilícito, que también se advirtió en todos los tonos, que en esa época no estaban tipificados como delitos,
que esto iba a traer una consecuencia para todos, porque a estas alturas del partido ya queda claro que Odebrecht financió a todos o a casi todos. Y precisamente fujimoristas y apristas, para ir contra Humala, forzaron la interpretación de que el financiamiento ilegal era lavado de activos. Y hoy día ellos están bailando esa danza como consecuencia de la forma irresponsable que ellos han ejercido el poder y han malinterpretado las normas legales de acuerdo a sus consecuencias, a sus intereses. Ya nos olvidamos, por ejemplo, el tuit de Keiko Fujimori festejando la detención de Humala, y cuando se dispuso de su detención con los mismos argumentos, ella y sus partidarios alegaron persecución. Pero ese es el modo de actuar del fujimorismo. Keiko Fujimori ha tenido dos grandes oportunidades para demostrar que el fujimorismo era una alternativa democrática. Cuando el pueblo, mediante el voto, le dio a Fuerza Popular la mayoría parlamentaria durante el gobierno de Fujimori. Y en esta ocasión, y en ambas situaciones, queda claro que Fuerza Popular precisamente no se distingue por la defensa de los principios y valores democráticos. Y pretenden jugarnos al susto, ¿no? Ya viene Antauro, ya viene Antauro, como si ellos fueran la solución. El fujimorismo en estos últimos años no ha sido solución, ha sido el agravamiento de los problemas políticos en el país, entre otras cosas. Parte también, ¿no? Claro. ¿No? Parte también del problema, por ejemplo, en el tema del Congreso, también cuando pues, y sobre no todo, hicieron algo adecuado, ¿no? Los blindajes hoy en día. Y pues hoy en día... Sí, dígame. No, me refería sobre todo en los casos de la lucha contra la corrupción, ¿no? Para mis amigos todo, repito, y para mis enemigos la ley, ¿no? Y este manto de impunidad realmente es absolutamente condenable y vergonzoso, ¿no? Y sobre todo también, ahora que mencioné el tema de la investigación de 12 años, esto, así como tantos casos, demuestra y significa que el sistema de justicia demora demasiado con algunos, o sea, lo digo por el caso de usted en general, ¿no? Porque el tema de justicia, tanto para políticos como para las personas comunes o para las personas que tienen investigaciones muchas veces aprobadas, otras veces no, pues quedan en stand-by, ¿no? Dicen 1 año, después 2 años, después las archivan, luego desaparecen, y en otras por casos similares o menores, al toque, ¿no? Entonces, por eso es esencial un sistema de justicia, pero también, pues, de las personas, ¿no? Porque las instituciones no son las culpables, ¿no? Sino las personas que las integran. Y si las reformas de justicia no llegan, porque aparte de hacer reformas, también es necesario la voluntad política. Y yo personalmente pienso hoy en día, doctor, que la voluntad política no se ve muy reflejada en las acciones que van a tomar los políticos, ¿no? O la gran mayoría de ellos. Por ejemplo, reforma del sistema de justicia, el tema judicial, el tema de la fiscalía, que es un órgano autónomo, si bien también lo que ha venido ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia, con lo que viene ocurriendo con el Congreso, con lo que viene ocurriendo muchas veces también con algunas cosas del Tribunal Constitucional, algunas buenas, otras pésimas. Entonces, mientras existan estos problemas en general, pero no haya la voluntad o las reformas necesarias para poder hacer este camino más amplio y fuerte, hacían 1000 reformas o cambien 50 artículos, esto va a ser más de lo mismo, solo que con reglas que parecen ser distintas, pero en el englobamiento son casi similares, solo que han cambiado 2 palabritas más. Esa es un poco mi percepción en general. Bueno, es que no solo ha sido una reforma constitucional que no ha sido debatida democráticamente con amplitud, y hay que decirlo esto también, el Parlamento precisamente es un foro de discusión de los asuntos públicos, y vemos de manera precipitada cómo el Parlamento, sin mayor debate, estudio, participación de la gente, de los medios de comunicación, de los especialistas, viene aprobando proyectos a diestra y siniestra con la mayor irresponsabilidad, ¿no? Y esto ciertamente es preocupante. Siempre estuve yo en contra del unicameralismo. Creo que esta organización parlamentaria, desde que se estableció con Fujimori, ha sido letal para la democracia. Pero en estos últimos días, lo que vemos son trámites parlamentarios realmente reñidos con las formas democráticas y el respeto a lo que es un Estado de Derecho, es decir, el gobierno de las leyes, ¿no?
Creo que ahora sí me escucha, ¿no? Sí, había un problema en el audio. Sí, Sí, de se alguna cortó. forma los problemas se han ido agravando porque son causa y efecto de lo que se viene dando, ¿no? Los problemas que se arrastran en la política que siempre afectan en el pasado, en el presente y lo que va a venir en el futuro, ¿no? Doctor, No, justo que pero además, señor Walker, afecta un tema fundamental, el económico. Esta económico, las ineptitud pérdidas, la ha visión que sido tienen los la extranjeros hacia el parálisis Perú, de ¿no? la inversión, el aumento de la anemia, la migración, la cantidad de jóvenes peruanos que se van de nuestro país porque no le ven futuro. Eso es Y eso terrible, también ¿no? aumenta la delincuencia, ¿no? Una educación precaria, la Bueno, y educación frente aumenta. a eso, ¿cuál es la respuesta de la izquierda? No, eh, la presidenta Boluarte es derechista, ahora es derechista. Se olvida Ella la izquierda es convencida que, nomás, esa es la palabra. bueno, pero es algo que repiten y repiten y repiten. Sí, eso es Y cierto. Un mal entonces hay una tergiversación de los hechos y una manipulación. Hasta ahora la presidenta se expresa públicamente o se define como una presidenta de izquierda, al igual que Castillo, porque ella llegó en la fórmula electoral de Castillo, avaló las iniciativas golpistas. Cuando fue ministra de Castillo, fue responsable política de todas las atrocidades que cometió Castillo. Ella se quedó muda con la fuga de Pacheco, se quedó muda con la fuga del sobrino de Castillo, se quedó muda con la fuga del ministro de Transportes y Comunicaciones, prácticamente como cómplice e encubrimiento de los actos delictivos ocurridos durante el calamitoso gobierno de Castillo. Y asume el poder con la misma improvisación e irresponsabilidad con la que Castillo manejó las riendas del Perú. Esto hay que decirlo claramente, ¿no? Y hoy, ¿qué vemos? Una izquierda desesperada en donde colaboradores de esta dupla Boluarte y Castillo ahora se acercan a Antauro Humala y pretenden vender la imagen de que, bueno, Humala tiene cierta cercanía con el pueblo. Y cierto sector de la izquierda está intentando aliarse con un asesino de policías, ¿no? Y que dicen que han hablado con él y que hay algunas cosas en las que están en común. Eso es una hipocresía, pues no todos los días lo paran quemando, insultando porque ha hecho cosas malas, porque está sentenciado por asesino. Pero yo creo que es más conveniencia, porque ellos saben que es malo, pero bueno, eso demuestra también la hipocresía de muchos políticos, ¿no? Por lo bajo hablan feo y después cuando te toca hacer alianzas, te toca limpiarte la cara, ¿no? Pero también demuestra, señor Walker, que el uso de la mentira se ha normalizado en el país. Así es. Y acá no solo mienten los izquierdistas. No, la cantidad de presidentes mentirosos que hemos tenido. Sí. ¿No? La casi totalidad llegaron mintiendo. Casi cifra récord. Mintiendo. Y no pasó nada. Y yo creo que el uso de la mentira es otro de los aspectos letales de nuestro débil sistema democrático, ¿no? Acá se miente con impunidad y no pasa nada, ¿no? Se falsifican los hechos, se tergiversa, se manipula la intervención. Y es un método propio de las dictaduras, no de las democracias, ¿no? Miente que algo queda. Y estas campañas de demolición política sin pruebas, en base a falsedades, forman parte de eso, del control del poder que tienen estas personas. Controlan el poder de esa manera para evitar que otros accedan. Es así el estilo del fujimorismo y el aprismo, hay que decirlo con toda claridad. Entonces, los campeones de la guerra sucia y de la persecución política y judicial que ahora se proclamen como perseguidos, a mí me causa mucha gracia, señor Walker, ¿no? Hay que recordar, y sería bueno que los jóvenes, por ejemplo, lean El pez en el agua, cómo Vargas Llosa cuenta la guerra sucia que emprendió con métodos ilícitos, el APRA contra él para evitar que llegara a la presidencia de la República, ¿no? Cómo en la segunda vuelta electoral usaron todo el aparato del Estado para favorecer a Fujimori, porque hay que recordarlo también que hoy día la izquierda se escandaliza y ataca a Fujimori y a los fujimoristas, pero hay que recordar que izquierdistas y apristas llevaron a Alberto Fujimori al poder.
salvando las distancias, una persona sin valores democráticos, sin experiencia de gobierno y sin escrúpulos, que terminó golpista como Castillo. La diferencia que fue un golpista que estuvo bastante tiempo en el poder y Castillo solo dio un golpe efímero, ¿no? Sí, doctor, hay bastantes cosas importantes que ha mencionado. Doctor, le agradezco como siempre por su tiempo. Hemos hablado de bastantes temas, igual siempre por el tema del tiempo quedan pendientes. Lo vamos a invitar para otra oportunidad para seguir hablando, pero sí comparto la gran crisis que vive el país, no solo de ahora, sino muchos hechos en la historia, solo que se cambian las personas, se cambian los métodos, como se dice, ¿no? Para hacer el mal y sobre todo para dañar y destruir o acaparar el sistema de justicia y que de ahí pues se sigan saliendo con la suya y también salvando los suyos, ¿no? Como se dice. Doctor, un gusto hablar con usted y está invitado nuevamente para hablar de política. Un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Estuvimos hablando con el doctor Pedro Cateriano, ex premier de la República, ex ministro de Defensa, y en esta oportunidad vamos a acabar un poquito más temprano el programa porque tenemos solo un invitado y regresamos el día de mañana para seguir hablando. Punto y coma dominical, la entrevista del día, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Agradecer como siempre a todas las ciudades que nos siguen a través de los más de 100 cable operadores. Así que un fuerte abrazo, regresamos mañana, cuídense mucho, chao, chao.